Buenos días, profesor. Nuestro tema es acerca de la termodinámica molecular en la elaboración de cerveza artesanal. Los integrantes son Emily Nicole Bueno Lindau, Lady Estrellita Herrera Valencia, Yora Matías Peñas Páez, Jonathan Burgos Hualpa y yo, Lady Anabel Sánchez Rodríguez. Pero ante todo, ¿qué es la termodinámica? Bueno, la termodinámica es la ciencia que se basa en un sinnúmero de definiciones para un desarrollo sólido a futuros trabajos de investigación, evitando así posibles malinterpretaciones. En este caso nos centraremos en las máquinas térmicas. Generalidades. Tenemos a las máquinas térmicas, las cuales son dispositivos cíclicos cuyo fluido de trabajo de una de estas máquinas vuelve a su estado inicial al final de cada ciclo. Tenemos que el ciclo térmico consta de dos trabajos, trabajo del fluido y trabajo sobre el fluido, que esto dependerá de la eficiencia, ya que lleva a cabo los procesos que forman el ciclo térmico. Tenemos que el trabajo es igual al trabajo del fluido menos trabajo sobre el fluido. Tenemos al ciclo de Carnot, ciclos térmicos que están compuestos por 4 procesos reversibles, que son expansión isotérmica, expansión adiabática, comprensión isotérmica y comprensión adiabática. Listo. El proceso reversible es maximizar el trabajo neto y la eficiencia de un ciclo térmico, mediante procesos que requieren la mínima cantidad de trabajo y entregan lo máximo de él. Como nota tenemos que los ciclos reversibles también sirven como punto de partida en el desarrollo de ciclos reales y se modifican según sea necesario para satisfacer ciertos requerimientos. En los procesos reversibles tenemos a la expansión isotérmica. La temperatura del gas es T sub H y la cabeza del cilindro está en el contacto estrecho con una fuente de temperatura T sub H. El gas se expandirá lentamente realizando trabajos sobre los alrededores, como podemos observar en la imagen. Cuando el gas se expande, su temperatura tiende a disminuir, pero tan pronto como disminuye la temperatura en una cantidad infinitesimal de T, cierta cantidad de calor se transfiere del depósito hacia el gas, de modo que la temperatura de este se eleva a T sub H. Así, la temperatura del gas se mantiene constante en T sub H. El proceso continúa hasta que el envuelo alcanza la posición 2. La cantidad de calor total transferida del gas durante este proceso es Q sub H. Proceso reversible de expansión adiabática, proceso 2-3. La temperatura disminuye de TH a TL. En el estado 2, el depósito que estuvo en contacto con la cabeza del cilindro se elimina y se reemplaza por aislamiento para que el sistema se vuelva adiabático. El gas continúa expandiéndose lentamente y realiza trabajo sobre los alrededores hasta que su temperatura disminuye de TH a TL, estado 3. El émbolo no experimenta fricción y el proceso está en cuasi equilibrio, de modo que el proceso es reversible, así como adiabático. La compresión isotérmica, proceso 3-4. Se retira el aislamiento de la cabeza del cilindro y se pone a este en contacto con un sumidero a temperatura TL. Una fuerza externa empuja el cilindro hacia el interior, de modo que se realiza el trabajo sobre el gas. A medida que el gas se comprime, su temperatura tiende a incrementarse, pero tan pronto como aumenta una cantidad infinitesimal de T. El calor se transfiere desde el gas hacia el sumidero, lo que causa que la temperatura del gas descienda a TL igual a CTE. Como la diferencia de temperatura entre el gas y el sumidero nunca excede una cantidad diferencial de T, este es un proceso de transferencia de calor reversible, el cual continúa hasta que el émbolo alcance el estado 4. La cantidad de calor rechazada del gas durante este proceso es QL. La comprensión adiabática, proceso 3-4, el estado 4 es tal que cuando se elimina el depósito de baja temperatura, se coloca el aislamiento de nuevo en la cabeza del cilindro y se comprime el gas de manera reversible. Entonces, el gas vuelve a su estado inicial, estado 1. La temperatura sube de TL a TH durante este proceso de comprensión adiabático reversible, que completa el ciclo. Diagrama PV, ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot a menudo se representa en un diagrama de presión-volumen. Representa el área delimitada por la ruta completa del ciclo, donde representa el trabajo total.
Sirve de base para modelar ciclos reales de generación, los cuales poseen irreversibilidad propias de los procesos. Factores influyentes en la elaboración de cerveza. Definiciones. Presión. La presión es la reacción inmediata que ejerce un cuerpo sobre otro en relación de peso o fuerza. Temperatura. Es una magnitud que mide el nivel térmico o el calor que un cuerpo posee. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Parte experimental. Material y equipos. Tenemos la computadora, el paquete informático termográfico volumen 5.7 y la calculadora. En este caso, como es una cerveza artesanal y se va a realizar con los utensilios que se tienen en casa, a la olla se le va a suministrar un embolo. ¿Y qué es un embolo? Es una tapa como la tapa de una olla de presión, básicamente. En este caso, nos entenderemos con las máquinas térmicas, que son dispositivos cíclicos, cuyo fluido de trabajo de una de estas máquinas vuelve a su tasa inicial de cada ciclo. Y en este caso, nuestro fluido de trabajo va a ser el final de cada ciclo, lo cual solo son 3. Que el punto de inicio de cada ciclo es el máster, que básicamente es la materia prima de la cebada, en muy pocas palabras. Durante una sesión del fluido se va a realizar un trabajo y durante la otra sesión del trabajo, el fluido, que quiere decir que aquí básicamente es la parte auxiliar de la cebada. Nosotros vamos a tratar del masto combinarlo con la materia del trigo y así ponerla en las máquinas térmicas. Sin duda tiene un amplio materia de cebada industrial. Este caso es de una turbina de vapor, cuyo fundamento se basa en la transformación de energía de flujo de vapor, también en la mecánica de vapor a través de un sistema de movimiento en la máquina terminal. A lo cual esto se va a dar como resultado trabajos, el trabajo neto, en pocas palabras, que entrega la máquina térmica. Por lo tanto, la eficiencia del ciclo de una máquina térmica dependerá de cómo se lleva a cabo cada uno de los procesos que constituye el ciclo, lo cual son 3 ciclos. Durante el siguiente trabajo se hará una combinación de este ciclo con el ejemplo de Carnot, así revisando las posibilidades de cada proceso y su eficacia térmica. Para obtener el proceso de macerado, hay que poner al centro la materia prima, que es el masto, en segundo lugar el trigo y tercero la máquina terminal. Básicamente nos enfocamos en la parte donde nosotros vamos a tener la cerveza artesanal, que es con el hervido y el macerado. El macerado básicamente es tomar el masto, la materia prima y el trigo y ponerle en agua caliente. Después de eso se realizará un hervido, algo que se lo puede observar en la diapositiva. Ya. Ustedes pueden ver, esta gráfica de aquí es el ciclo que siguió nuestro proceso de hervido de la cerveza. Acá donde yo voy a dar clic es PV. ¿Qué es PV? Es la presión en función del volumen. Entonces, este caminito que nosotros vemos en la gráfica es lo que siguió nuestro proceso de hervido, en este caso de nuestra cerveza. ¿De qué elemento? Pues del dióxido de carbono, del CO2 que nosotros habíamos visto al principio. ¿Por qué CO2? Es el gas de la cerveza, chicos, para resumirles, ¿sí? Esto es muy importante, que realista. Estamos hablando del proceso de carbonatación de la cerveza, y en este caso del CO2. Bien, me voy a esta parte de acá, de sus pantallas a la derecha, por favor, si pueden observar, está la P, la B, la T, la U, la H y la S, ¿verdad? Estos datos los ingresamos nosotros, ¿de dónde? De acá del problema. De aquí, chicos. De estos datos que nos da el problema, nosotros cogemos y sencillamente ingresamos en el paquete termodinámico y nos va a ver a continuación. Pero básicamente esta es la interfaz del programa, que es sumamente fácil. Acá ustedes ven estado 1,
Estado 2 son los estados que me describió mi problema, que son los de aquí. Bueno, pasando a la parte experimental, tenemos lo que es la resolución del caso. Aquí es donde implantamos el problema. Una masa de 1,8 kilogramos del gas de CO2 se produce en la etapa de hervido de la cerveza, que se expande y comprime sucesivamente en un cilindro con émbolo según procesos de ecuación general. Inicialmente se encuentra a 18 bar de presión y ocupa un volumen de 0,108 metros cúbicos. En una primera expansión se hace mediante un proceso isotermo de 1 a 2 hasta la mitad de su proceso inicial, de su presión inicial. A continuación sufre un proceso isóbaro de 2 a 3 hasta que la temperatura es 1/3 de T2. Finalmente sufre un proceso isóbaro hasta que el volumen resulta ser 3 veces el volumen inicial. En lo que es la resolución del caso, como podemos ver esta tabla de contenido que es del programa con el que estamos trabajando, ya una vez ingresados los datos, tomando énfasis en los valores que vamos a ingresar, que sean correctamente la conversión, porque muchas veces no coinciden con lo que nos dan los datos. Hacemos las conversiones respectivas y vamos a tomar en cuenta lo que es la última fila, el ciclo 0,1, donde tenemos M, que es de masa, W, que es de trabajo, Q, que es de calor, delta U, que es de energía interna, y delta H, que es el enthalpy. Y gracias a esos datos recolectados tenemos lo que son ya los resultados, como podemos ver aquí en la tabla. Tenemos el trabajo, el calor y la energía interna. Estos datos de aquí, como resultados, nos van a ayudar a mantener en observación el proceso de la preparación de la cerveza y para evitar varios cambios o algún error en el proceso y no tener que repetirlo. Bueno, como conclusiones tenemos, en primer lugar, que las operaciones realizadas con el software arrojaron resultados positivos. Sin embargo, podemos determinar que el programa no es 100% eficiente debido a que solo puede aplicarse en una variable de proceso, por lo que el resultado final puede diferir dependiendo del método utilizado para realizar los cálculos. Con los cálculos y observaciones realizadas en el método de operar el software, se analizaron las propiedades termodinámicas involucradas en el ciclo de Carnot, como lo es el incremento de energía y temperatura de un sistema de baja temperatura cuando trabaja al absorber una cantidad de energía de una fuente de alta temperatura. Con los datos obtenidos del postulado de Kelvin-Plant, está demostrado debido a que un ciclo puede recibir energías de diferentes tipos de depósito. Esto se corrobora que los resultados del software son diferentes a los resultados obtenidos con cálculos con ecuaciones matemáticas, en la cual se ve involucrado un rendimiento del sistema. También el software es eficiente para el cálculo de propiedades termodinámicas, dibujando los estados, procesos y ciclos directamente sobre el programa termodinámico. Aquí concluye nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado y de su interés. Muchas gracias de parte de mi grupo.